El título del libro de Thomas Piketty es El capital en el siglo XXI y vale la pena hablar sobre el término de capital. Si vamos a producir cualquier cosa, necesitamos alguna entrada, factores para dicha producción. Imaginemos que tenemos una granja. La salida de esta granja es alimento. ¿Qué deberemos tener como entrada? Bueno, dibujamos nuestra granja como un círculo. Aquí está granja. Nuestra producción o nuestra salida es alimentos. ¿Y nuestras entradas cuáles serán? Pues vamos a necesitar tierra. Vamos a necesitar agua. También vamos a necesitar equipo y, sin duda, vamos a necesitar semillas, animales y demás cosas que llamaremos insumos. Y por supuesto vamos a necesitar personas que junten todas estas cosas y se pongan a trabajar la tierra, preparen el terreno para plantar, siembren las semillas, cosechen los cultivos y administren todas las operaciones. Así pues, vamos a necesitar mano de obra. Si tomamos todos estos factores de producción juntos, van a representar la granja y como resultado se van a producir alimentos. Cuando las personas hablan de capital como un factor de producción, a veces se refieren a este concepto de una manera muy estrecha, sin separar cada uno de estos factores, como la tierra y el agua. Engloban todos estos factores como capital. Pero cuando las personas hablan en términos más generales, especialmente si nos enfocamos en este libro donde se habla de mano de obra contra capital, en este contexto, el capital agrupa o representa todo esto, cuando se habla solamente de estas dos categorías. Así que todo esto es el capital. Una forma de pensar en el capital es pensar en aquellas cosas que son nuestros bienes, las cosas que tenemos y que tienen un valor, las cuales pueden darnos beneficios futuros. Son todas esas cosas que podemos comprar y vender. Podemos pensar en otras empresas aquí, otras cosas que pueden producir algo. Digamos que ustedes tienen una mina. Dibujamos el círculo que representa la operación de una mina. Y si es una mina de oro, va a producir oro. ¿Cuáles serán las entradas que vamos a necesitar aquí? Sin duda vamos a necesitar mano de obra, mineros y personas que administren la operación de la mina. Pero además de esto, necesitaremos otras cosas como energía para operar el equipo. Y de hecho, esto también lo tengo que poner en la granja como la energía del sol y como la energía eléctrica para operar el equipo, la cual puede ser que se compre o se produzca. Y en la mina también necesitaremos equipo y también necesitaremos insumos. Podría incluir la energía como un insumo si quisiera. Ejemplos de insumos pueden ser refacciones para el equipo o comida para los trabajadores. Y finalmente vamos a necesitar tierra para tener acceso a nuestra mina. En términos muy generales, pueden ver todo esto como capital. Por supuesto, también tenemos la mano de obra. Esta la juntamos con el capital y producimos oro. Otra idea muy común, tanto en la vida diaria como en el libro, es la del rendimiento del capital, rendimiento del capital, la cual es una medida de, dado el valor de capital empleado, cuánto ingreso obtenemos de ese capital. Por ejemplo, veamos la granja. El valor total de todo este capital, digamos que es, y aquí voy a inventar una cantidad, es de $1,000,000. El valor total de la tierra, energía, agua, equipo, insumos, etc. El valor del capital es de $1,000,000. Ahora, vamos a suponer que el ingreso de esta granja después de haber pagado la mano de obra, es más, vamos a ver esto en términos generales. Imaginemos que los alimentos que producimos en la granja tienen un valor en el mercado de $100,000. De estos 100,000 tenemos que pagar la mano de obra, la cual es de 50,000. $50,000 van a la mano de obra. Digamos que esto es para cierto año. Usamos el capital y la mano de obra para producir $100,000 en alimentos. 50,000 van a la mano de obra.
¿cuál será el rendimiento de nuestro capital? Pues nos quedan 50,000 después de pagar la mano de obra para el capital, o mejor dicho, para los dueños del capital, para los dueños de la granja. Los dueños de la granja recibirán estos otros $50,000. Nuestro rendimiento del capital será de 50,000. Es lo que recibe el dueño del capital de su inversión de $1,000,000. Esto será igual a 5 entre 100 o 5%. Se tiene un rendimiento de capital del 5%. Si invertimos $1,000,000, recibiremos 50,000. Si tuviéramos un rendimiento de capital del 6% e invirtiéramos $1,000,000, recibiríamos $60,000. Ahora que ya tenemos comprendido este concepto, veamos una gráfica interesante del libro de Piketty. La pueden ver en el sitio web piketty.pse.ens/en/capital 21C. Aquí se encuentran todas las gráficas de su libro, las cuales se prestan para análisis interesantes. El autor ha reunido toda esta información sobre el capital y la esclavitud en los Estados Unidos. Lo interesante de esto es que al estudiar la historia de este país, se habla mucho sobre la esclavitud y nos damos cuenta que en ese entonces los esclavos eran considerados como capital, aun cuando esto nos parezca aborrecible ahora. Los esclavos no eran considerados como una mano de obra, sino como capital, algo que podían comprar o vender, algo de lo que eran dueños y lo cual les podría generar futuros ingresos. Esto nos da una idea de cómo ha cambiado o evolucionado el capitalismo en la historia, al menos en Estados Unidos. En 1770, la tierra de cultivo representaba un valor considerable del capital como porcentaje del ingreso nacional, un valor bastante más grande del que tiene actualmente. Otra tendencia es del otro capital doméstico que se ha vuelto más valioso recientemente. Pero ¿cuál es este otro capital doméstico? Son cosas como infraestructura, tecnología mecánica, es decir, autos, trenes, camiones y autobuses, fábricas o incluso puede ser software o computadoras. Pueden ver que desde la revolución industrial el valor de otras formas de tecnología u otras formas de capital diferentes a la tierra de cultivo se han vuelto cada vez más importantes para nuestra economía. Obviamente, la esclavitud terminó a mediados de la década de 1860, por lo que desaparece de la gráfica. Pero es una forma interesante de pensar acerca de las tendencias macroeconómicas en los Estados Unidos. La tierra de cultivo en 1770 era un factor muy grande de producción y aún lo sigue siendo. Seguimos necesitando la tierra para producir cosas. La agricultura obviamente no puede desaparecer. Sin embargo, la economía ha crecido considerando otras cosas además de la agricultura. En 1770, la tierra de cultivo era una gran parte de la economía, pero ahora es una parte mucho más pequeña de esta. Esta es una manera interesante de visualizar todo el capital, tanto público como privado. El capital público es aquel cuyo dueño es el gobierno, mientras que el capital privado es aquel cuyo dueño es un individuo privado o empresas. En promedio vemos, más o menos, que el valor total del capital ha sido 4 o 5 veces el valor del total de la salida de producción del país.